donde siempre vamos corriendo, sin tiempo para pensar ni reflexionar, y el mayor culto es el canon al cuerpo perfecto, a la belleza, a la juventud, al éxito, a la inmediatez, en definitiva al yo. Y todo lo que no cumple estos patrones de esta sociedad genera un sufrimiento añadido. Y por supuesto, en esta sociedad de culto a la belleza y de la inmediatez, no tiene cabida hablar de la muerte. La muerte y la enfermedad no están bien vistas, se niegan, se oculta, se banaliza, la apartamos de nuestro entorno y por lo tanto se ha convertido hoy de nuevo en un tabú. Bien, cuando empezamos a analizar cómo se mueven las personas en el siglo XXI, nos damos cuenta de que hay un cambio de paradigma claro. Hay una sociedad multicultural con diferentes valores y creencias, un gran desarrollo de la tecnología, de ciencia biosanitaria, un nuevo paradigma de la autonomía del paciente, una población emergente con un gran envejecimiento de la población, aumento de la incidencia del cáncer, muchos problemas pluripatológicos y cambios epidemiológicos y trayectorias vitales diferentes, ¿no? La situación actual en la que nos encontramos en el campo de la salud es que los grandes avances científico-técnicos han contribuido a que nuestra sociedad, nuestra capacidad, perdón, para prolongar la esperanza de vida sea mucho mayor que la de proporcionar bienestar. Y esta prolongación de la vida, a veces que es artificial, conlleva un aumento del sufrimiento por el hostigamiento terapéutico que conlleva la alta tecnología. Han cambiado la situación actual, cambiado las formas de enfermar y las formas de morir. Viviremos más años y seremos muchos los ancianos. Vamos a enfermar de procesos crónicos, progresivos, degenerativos, incapacitantes, donde el final de la vida va a ser prolongado y con mucha fragilidad y comorbilidad. Y la discapacidad y la dependencia van a ser determinantes en la organización de los nuevos servicios sanitarios. Si echamos mano de la biografía, se espera que en el 2030 aumente el número actual de muertes en el mundo de 58 a 74 millones, con condiciones relacionadas con fallos orgánicos y fragilidad cognitiva y física. Y en muchos casos, al menos en un 30% de los casos, no vamos a poder tomar decisiones por nosotros mismos. Y a los médicos se nos va a valorar en mayor medida por el respeto a la autonomía que por la destreza técnica propiamente dicha. En definitiva, la situación actual lo que tenemos es que se ha desdibujado el límite entre la vida y la muerte. Y si a esto le sumamos una menor mortalidad aparente, una menor espiritualidad en el hombre, hoy sabemos que estamos en una época de crisis de valores, que hemos confundido el ser con el tener, la felicidad con el gozar, hemos perdido el sentido de la vida y también el sentido de la muerte, y una menor preparación o educación para la muerte. Pues si sumamos todo esto, lo que nos encontramos es que estamos indefensos ante el proceso de morir. Y necesitamos un aprendizaje en este sentido, ¿no? Bien, pero aunque nuestra sociedad trate de negarla o ocultarla, lo cierto es que la muerte es un acontecimiento esencial e inevitable en la biografía de las personas, forma parte de la vida y por eso todos queremos que acontezca de la mejor manera posible, ¿no? Vida y muerte se comunican continuamente, están imbrincadas una con la otra, está dentro una de la otra. Y esto lo expresa de una forma muy clara la Ley de Derecho y Garantía de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte de Andalucía, donde en la exposición de motivos se dice: todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente, morir constituye el acto final de la biografía de cada ser humano, una vida digna requiere una muerte digna y el derecho a una muerte digna no se puede truncar con una muerte indigna. Bien, cada persona está claro que tiene un ideal de cómo quiere morirse, pero en este sentido se han publicado hoy día numerosos estudios sobre las preferencias y deseos de los pacientes con enfermedad crónica al final de la vida. Y entre uno de ellos, el que traigo, un estudio realizado por Marga Mariclós y Jesús de Miguel, en el que comentamos aquí un documento de trabajo sobre la ciudadanía andaluza, y en la que se establece lo que se llama el canon de la muerte ideal, como el tipo de muerte que muchas personas elegirían para ellas como la mejor. Y esto consistiría, pues, primero, morir sin dolor, hasta el punto de que el dolor preocupa mucho más que la propia muerte, morir durmiendo, sin enterarte, morir rápida y súbitamente, aunque no joven, es decir, morir, pero por la edad, sin padecer una larga enfermedad previa, morir a edad avanzada, de vejez, pero en buenas condiciones físicas y mentales y con un deterioro lo mínimo posible de las funciones corporales, morir rodeado de tus seres queridos, con la familia y los amistades en el momento de la muerte, y morir en la propia casa, en tu entorno, y no en un espacio como extraño como puede ser el hospital o una residencia de personas mayores. Bien, ambos instrumentos, tanto la planificación anticipada como la voluntad vital anticipada, tienen un marco ético y jurídico. Los elementos básicos de la toma de decisiones desde el punto de vista ético están basados en lo que se llama el principio de autonomía, el consentimiento informado y la competencia. Cuanto al principio de autonomía, es el que afirma la capacidad que tiene la persona sobre su propia autodeterminación. Significa dar valor
y considerar las opiniones y elecciones de las personas y abstenerse de obstaculizar sus acciones, a menos que éstas produzcan un daño claro para otros. En la relación sanitaria equivale esta toma de decisiones a que el enfermo es el que toma, digamos, dicha decisión tiene la prioridad en la toma de decisiones, es quien decide lo que es conveniente para él. Tiene relación con el consentimiento informado, ya que es este el que le da a una decisión su carácter de autonomía. En cuanto al consentimiento informado, es el modelo integral de relación entre los clínicas, entre profesionales y pacientes. No es simplemente un documento firmado o un formulario escrito que firma el paciente, es algo mucho más importante. Es un proceso continuo, dialogado, comunicativo, deliberativo y prudencial, libre, no coaccionado ni manipulado, que consiste en que el profesional le explica al paciente mentalmente competente de cuál es la naturaleza de su enfermedad, de los efectos de la misma, de los riesgos y beneficios que tienen los procedimientos diagnósticos terapéuticos y se le solicita su aprobación para ser sometido a cualquiera de ellos. Y el paciente, tras este proceso de deliberación, toma una decisión de aceptación o rechazo de esta propuesta diagnóstica o terapéutica. Y si hace una decisión de rechazo, nunca debería llevar a cabo un abandono del paciente, sino que se reabre otro proceso de información y consentimiento para tomar otra alternativa diferente. Y por último, la competencia, que es la capacidad de la persona para comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias de cada una de ellas, para a continuación tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente con su escala de valores. No podemos olvidar que solamente son los pacientes competentes los que tienen derecho ético y legal de aceptar o rechazar un procedimiento diagnóstico terapéutico, es decir, de otorgar o no el consentimiento informado y por lo tanto de realizar o no la declaración de voluntad vital anticipada. Y en cuanto al marco jurídico, tenemos un marco de referencia que lo apoya y regula y que a nivel de España, en nuestro país, van a ser principalmente dos: la ley del 2002, de la Ley de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de información, y el Real Decreto del 2007, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado. Esto a nivel de nuestro país, pero en nuestra comunidad autónoma andaluza, que es la que nos encontramos, tenemos varios, digamos, elementos jurídicos. Desde la Ley de Salud de Andalucía, la Declaración del 2003 de Voluntad Vital Anticipada, la de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Andalucía en el 2007 y ya más recientemente, en el 2010, la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte y en el 2012 el decreto por el que se regula el Registro de Voluntad Vital de Andalucía. Sí que me gustaría hacer una aclaración, que la planificación anticipada de decisiones, al igual que la voluntad vital anticipada, son herramientas al servicio de la toma de decisiones clínicas y, por tanto, la óptica de la que hay que mirarla es, por tanto, antes que jurídica, clínica y ética, que es mucho más importante. ¿De acuerdo? Bien, nos iniciamos con las voluntades vitales anticipadas. Las voluntades vitales es la más reciente expresión de la autonomía del paciente en el ámbito sanitario. Podemos definirla como la manifestación escrita, que esto es importante a diferencia de la planificación, como luego veremos, realizada por una persona capaz que consciente y libremente expresa sus preferencias sobre cuidados y tratamientos en materia sanitaria, incluido la donación de los órganos, en el caso de que llegue un momento que por diferentes circunstancias clínicas no pueda expresar personalmente su voluntad. También permite escoger a una persona como representante para que decida por nosotros si nosotros no podemos, y también elegir una segunda persona representante para que intervengan si la primera no pudiera hacerlo por algún motivo. Esta declaración se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, que a su vez está sincronizada con el Registro Nacional de Instrucciones Previas y no tiene validez legal hasta que no queda totalmente escrito. Es importante que también tengamos en cuenta que hay otras denominaciones de la voluntad vital anticipada según la legislación de las diferentes comunidades, como puede ser testamento vital, instrucciones previas, directrices anticipadas. Todo es igual y todos tienen los mismos conceptos y objetivos a la hora de realización, pero no nos confundamos porque en cada comunidad se dice de una forma diferente. ¿Quién puede realizar esta voluntad vital? Pues tienen derecho a realizarla toda persona mayor de edad, un menor emancipado, siempre que pueda presentar la resolución judicial de emancipación, o las personas incapacitadas judicialmente, siempre que la resolución judicial no disponga de lo contrario. Si el autor de la declaración no sabe o no puede firmar, lo puede firmar por él un testigo, siempre que lo acredite. Y algo importante es que esta declaración de voluntad vital siempre hay que realizarla personalmente.
aunque se descarguen todos los documentos por Internet, no puede hacerse todo el proceso por completo por Internet y necesita una cita presencial con objeto de comprobar que la persona que está realizando esta declaración es libre, no está coaccionada y es competente para realizarla. Bien, la cita se solicita para hacerla en Salud Responde o por Internet desde el portal de salud de la Junta de Andalucía. Se puede inscribir en cualquier punto de registro de Andalucía, a diferencia de hace poco tiempo que solamente se podía hacer en diferentes distritos, pero ahora en cualquier punto de registro de Andalucía, y para saber cuáles son los puntos de registro podemos consultar la información en el portal de Consejería de Salud y en Salud Responde. Y ahora actualmente los puntos de registro están en hospitales, en algunos centros de salud, en zonas de distrito, incluso en el propio, digamos, domicilio del paciente. En algunos casos concretos también se puede llevar a cabo esta declaración de voluntad vital anticipada. Los requisitos son, pues, el documento nacional de identidad o de pasaporte y cumplimentar los documentos que están disponibles en todos los centros sanitarios públicos de Andalucía y que se pueden descargar, consultar en la página web de la Consejería de Salud. Y una vez que lo hemos descargado y lo hemos rellenado, conjunto con el documento nacional de identidad, y si la persona declarante es menor de edad emancipada o incapacitada judicialmente, también necesitará presentar aquella documentación que acredite dicha situación. Para explicarlo de una forma más clara, lo vamos a hacer así. ¿Cómo se hace la declaración de voluntad vital anticipada, no? Bueno, pues en primer lugar, cuando una persona quiere hacer esta declaración, lo primero que tiene que hacer es informarse y hablar con un profesional sanitario de su confianza y con su representante o la persona sustituta, si decide nombrarlo, sobre qué es la declaración de voluntad anticipada y cómo la puede realizar. Y el personal sanitario de Andalucía tiene la obligación de facilitar la información sobre todos aquellos aspectos relacionados con las voluntades vitales anticipadas. Bien, una vez que nos hemos informado con aquellos profesionales de confianza, pues cumplimentamos los documentos. Hay cuatro anexos. Un anexo 1, que es la solicitud propiamente a la burocracia, de lo que tú solicitas con tus datos, tu DNI, todos tus datos personales. Un anexo 2, que es propiamente el de la declaración de voluntad vital anticipada. Un anexo 3, que es el de la aceptación del representante, si lo hemos decidido nombrar, y un cuarto, la aceptación de un sustituto de representante en caso de que el anterior no pueda realizarlo. Una vez que tengamos los 4 anexos, digamos, rellenos, solicitamos una cita o bien en Salud Responde, o bien en el portal de salud de la Consejería, de la Consejería de Salud, o bien en cualquier punto de registro. Y asistiremos a la cita en el lugar y la hora seleccionados, debiendo llevar toda la documentación correspondiente que hemos comentado con anterioridad, el DNI, todos los papeles, todos los anexos rellenos y, por último, si es un menor emancipado o a nivel judicial, los documentos que lo acrediten. ¿Cuál va a ser el contenido que va a tener la voluntad vital anticipada? Pues va a tener contenidos muy diversos. Unos van a ser criterios que desea que se tengan en cuenta acerca de intervenciones que acepta o rechaza en determinadas circunstancias clínicas, incluida la donación de órganos, situaciones sanitarias en las que deseo se considere este documento, valores y preferencias acerca de cómo se desea que se le atienda al final de la vida, instrucciones una vez determinada mi muerte, la designación de un representante y un texto en blanco donde podemos escribir aquello que no está reflejado en los apartados anteriores. Es muy importante hacerle ver al paciente o a la persona que quiere realizar esta declaración que puede rehacerse, modificarse o cancelarse en cualquier momento. Lo único que hay que hacer es seguir otra vez los mismos pasos que hemos hecho para la declaración de la primera vez. Obtener citas, descargar los documentos, rellenarlos y volverlos a entregar. Bien. ¿Qué no puede incluir la voluntad? Que es algo muy importante. Pues el personal sanitario no va a realizar actuaciones que sean contrarias a la ley y que no estén clínicamente indicadas. ¿Cuándo y quién accede a la declaración de voluntad? Bueno, en cuanto a cuándo se puede acceder a esta declaración, solo deberá acceder a la dicha declaración cuando la persona no pueda tomar decisiones sobre sus cuidados o tratamiento por encontrarse bien en coma, incapacidad de decidir o inconsciente. Algo que tenemos que tener muy en claro, tanto los profesionales como los pacientes o personas que hagan una declaración, que mientras tengamos capacidad suficiente para comunicar nuestras preferencias, el profesional sanitario siempre tendrá en cuenta lo que digamos en ese momento y no lo que está escrito previamente en la voluntad vital anticipada, aunque sea totalmente lo contrario. Es decir, la voluntad vital solamente va a ser factible cuando no tengamos capacidad para decidir en ese momento. Si tenemos capacidad suficiente para comunicarnos de forma competente con los profesionales sanitarios que nos están atendiendo, lo que vale es lo último que digamos en ese momento. ¿Y quién puede acceder? Pues pueden acceder bien los profesionales sanitarios que se encuentran a cargo del proceso clínico del paciente, si no puede expresar su opinión personalmente, o también aquellos otros profesionales
de su confianza siempre que la persona le permita el acceso. ¿Y cómo se hace? Pues a través de Se lo responde, identificándonos con el DNI y facilitando el DNI del paciente y facilitando también un número de teléfono de contacto. Si el paciente no tiene voluntad vital anticipada, nos van a mandar un SMS diciendo que no tiene voluntad, es el paciente que hemos consultado, y si es positivo, nos van a llamar por teléfono y nos van a leer por teléfono la voluntad vital del paciente al que le hemos solicitado. Bien, de los 4 anexos que hemos dicho que consiste la declaración de voluntad vital anticipada, quizás la más importante de todas es el anexo 2, porque es el documento que expresa los deseos y preferencias del paciente concretamente, y se componen de 6 apartados. El primero recoge los valores que usted desea que se tengan en cuenta al tomar decisiones sanitarias. El segundo establece las situaciones clínicas en las que usted quiere que se aplique dicho este documento. El tercero especifica actuaciones sanitarias que desea que se le hagan o no. El cuarto establece la donación de tejidos y órganos. El quinto, el texto en blanco que habíamos dicho antes. Y un sexto, la designación de un representante. Ahora lo vamos a ver mucho más claro con el documento oficial, que es el siguiente que os traigo, ¿no? Este es el documento de la Junta de Andalucía, el primer apartado, donde se escriben en un texto en blanco aquellos valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan mis decisiones y preferencias. Entendemos por valores vitales aquel conjunto de ideales y creencias de una persona que dan sentido a su proyecto de vida y que respaldan sus decisiones y preferencias en procesos de salud, de enfermedad y de muerte. Un ejemplo de lo que pueden ser estos valores vitales, pues pueden ser el hecho de comunicarme de alguna forma con mi familia o amigos, tener un grado suficiente de conciencia para darme de cuenta de las cosas, alimentarme sin necesidad de medidas artificiales, moverme con la menor ayuda posible, vivir sin estar conectado a una máquina de soporte vital, vivir con el menor dolor físico posible, estar cuidado en mi casa por la gente que me quieren o estar en mi domicilio durante los últimos días de vida, o incluso frases como que no quiero que me sigan poniendo tratamiento si veo que esto no voy a recuperar la conciencia en ningún momento, como por ejemplo puede ser. Este, digamos, es el primer apartado donde establecen los valores vitales que quiero que se tengan en cuenta. En el segundo apartado, lo que se va a escribir son las situaciones clínicas en las que quiero que se aplique este documento. Y estas situaciones clínicas, como por ejemplo, pueden ser cuando hay un daño cerebral severo e irreversible, una situación terminal, una situación de agonía, o una enfermedad degenerativa, bien del sistema nervioso, neuromuscular, pero que esté en fase avanzada, demencia en fase avanzada o inmunodeficiencia también en fase avanzada. Algo que tenemos que tener muy claro y es muy importante también para que lo conozcamos es que esta declaración solo se va a aplicar en situaciones graves e irreversibles, donde las expectativas de recuperación van a ser mínimas o inexistentes o que me provoquen un gran deterioro físico, mental o incompatible con las instrucciones y valores que ponen esta declaración. Eso es importante que lo tengamos también claro. El tercer apartado lo que dice son aquellas indicaciones sobre diferentes actuaciones sanitarias concretas. Es decir, yo puedo decir si quiero que me ponga una transfusión, si deseo recibirlo en las situaciones previas de antes, una demencia avanzada, una situación de trastorno de cualquier tipo que hemos explicado anteriormente, las situaciones sanitarias. Deseo que recibir una transfusión de sangre, no deseo recibirla o no me pronuncio sobre ello. Al igual que una transfusión, puede hablar de alimentación mediante nutrición parenteral, mediante tubo de gastrotomía, mediante sonda nasogástrica, hidratación con suero, técnicas de diálisis, depuración extrarrenal, respirador artificial, reanimación cardiopulmonar, sedación paliativa, entre otras que se pueden escribir en el texto en blanco. El cuarto apartado hablamos de donación de órganos y tejidos, si estoy de acuerdo con donar, si no o no me pronuncio. Y el quinto, otro texto, digamos, otras consideraciones que no están ya reflejados en los apartados anteriores. Bien. Una vez que se ha hecho todo el documento, todos los apartados, como hemos dicho anteriormente, se inscribe en el registro de voluntad vital anticipada, que a su vez está sincronizado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas, y a su vez esta declaración también se va a incorporar a la historia clínica del paciente. A la historia clínica tanto de atención especializada, la de atención primaria, la historia única de salud, el portal de profesionales en la web de la Consejería de Salud y en Salud Responde. Si queremos ver dónde está registrado este documento, por ejemplo, en la estación clínica del DIRAYA de atención hospitalaria, lo vamos a ver en el icono donde pone información, el episodio donde pone información sin episodio asociado. Si le damos a este icono, nos saldrá el informe de voluntad vital anticipada con la fecha en la que se ha realizado, siempre que lo tenga hecho el paciente, y después nos va a desplegar si el paciente, para que cliquemos, si el paciente no puede expresar su voluntad por sí mismo, o bien el que el paciente autoriza el acceso a su voluntad a este profesional que tiene con confianza. Otro lugar que donde se puede acceder a la historia, a la declaración de voluntad, es la historia de salud única, que como estáis viendo está en el icono RVA, siempre que el paciente haya realizado previamente una voluntad vital anticipada.
Bien. En caso de que el profesional que quiere acceder a una voluntad vital de un paciente no esté trabajando en el sistema sanitario público, de Andalucía en este caso, podrá también hacerlo, pero antes previamente tiene que darse de alta de profesionales en la página de registro de voluntades vitales de Andalucía. Una vez que se da de alta el paciente, pone sus datos y el colegio de profesionales lo admite, no tiene otro problema, podrá acceder a las voluntades vitales anticipadas en esta página web, al igual que también lo puede hacer la misma ciudadanía. Consulta su voluntad, lo hace eso a la misma y consulta el estado de su trámite por dónde va. ¿De acuerdo? Bien, hemos acabado lo que se refiere a voluntad vital anticipada e iniciamos la planificación anticipada de decisiones o, como hemos dicho antes, que también se llama recientemente planificación compartida de la atención. Bien, la planificación anticipada es un proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz y aquellos profesionales sanitarios implicados en su atención acerca de sus valores, deseos y preferencias que quiere que se tengan en cuenta en la atención sanitaria en los momentos finales de su vida. Siempre que la persona interesada lo permita, pues en dicho proceso también deberían participar, además de sus familiares, otras personas de su confianza y especialmente aquella persona designada como su representante. Esta planificación tiene una serie de objetivos, que la primera es, bueno, pues permitir, facilitar y animar a las personas a que expresen, definan y concreten con antelación suficiente cuáles van a ser las preferencias y sus decisiones al final de la vida. Y su finalidad va a ser la de elaborar un plan conjunto para que en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir, bien temporalmente o permanentemente, puedan tomar decisiones sanitarias coherentes con sus deseos y sus valores. La planificación es como un escritorio ideal desde el que podemos escribir el guión de cómo deseamos sea nuestra vida cuando no podemos decidir por nosotros mismos. Consiste, yo digo que es como entregar la pluma a una persona para que con ayuda especialmente de sus seres queridos escriban las últimas páginas del libro de su propia vida. Y esos deseos no sean obstaculizados ni por la existencia de pacto de silencio o por otras circunstancias que no se respeten los deseos del paciente, como escribir, digamos, en un libro el final de tu vida. Y el segundo objetivo es, por supuesto, el de garantizar que dichas preferencias sean respetadas en los centros asistenciales y por parte de los profesionales sanitarios. Bien, ¿qué buscamos con la planificación anticipada? Pues en primer lugar, yo diría que lo más importante es prepararnos para el proceso de morir y todos los aspectos que ello implica, entre ellos la situación de incapacidad. Tenemos que familiarizarnos con la idea, con el proceso de morir, buscar aquellos recursos para enfrentarnos con naturalidad y serenidad a la muerte, contribuir a la disminución de la propia angustia y miedo que nos trae el proceso de morir con sus dimensiones tanto físicas como psicológicas y espirituales. En definitiva, lo que hacemos también es fortalecer las relaciones y la comunicación con la familia y los seres queridos, y no solo con el profesional sanitario, que yo creo que esto también es muy importante, la planificación anticipada. Ejercemos en la vida diaria el derecho a la autonomía mediante la realización de planificación, aliviamos el impacto emocional que se produce muchas veces en las personas designadas como representantes cuando él no sea capaz de decidir, y entendemos el documento escrito y firmado como la última parte y quizá la menos importante del proceso de planificación. Aquí el objetivo principal podemos decir que es el de desarrollar procesos comunicativos amplios y extensos entre todos, el paciente, representante, profesionales, familiares y seres queridos, acerca de los deseos y expectativas del paciente y no centrarse tanto en la firma de documentos escritos de directrices anticipadas. Digamos, ese yo creo que además una de las diferencias importantes con la voluntad vital anticipada, como a continuación lo diremos. Bien, los requisitos para la realización de una PAD van a ser dos. Por una parte, el proceso debe ser expresión de la propia autonomía del paciente que lo realiza, y esto implica que debe ser voluntario. El ofrecimiento de realizar una planificación es una tarea que corresponde a los profesionales, pero la decisión de aceptarla o no ya es libre y voluntaria. La función como profesional es de facilitar, guiar y apoyar el proceso, pero nunca imponer. Se necesita que haya ausencia de factores externos que influyan en la toma de decisiones. Es necesario que la persona esté informada por completo acerca de los objetivos, límites y consecuencias que se derivan de la realización de una planificación anticipada, y también, por supuesto, que la persona tiene que tener capacidad suficiente para decidir. Y ya por último, que todo lo que exponga en una planificación anticipada sea auténtico y coherente con los valores y deseos que tenga el propio paciente. Y por otra parte, digamos, el otro requisito es que se precisa una confianza suficiente con los profesionales sanitarios para poder iniciar este proceso. Bien, ¿cuándo podemos llevar a cabo la planificación anticipada de decisiones? Bien, es difícil saber cuál es el mejor momento para hablar con una persona sobre su proceso de enfermedad, su proceso de muerte
y las condiciones que le gustaría que se tuvieran en cuenta en ese momento. Pero sí que es verdad que los profesionales deben tener especial atención ante determinados acontecimientos en los que se aconseja iniciar este proceso de paz. Y en estos casos pueden ser cuando hay la muerte o una enfermedad grave de un ser querido, cuando una experiencia de haber estado en riesgo vital, cualquier tipo de accidente de tráfico, una experiencia de haber tenido un ingreso prolongado o varios reiterados, un diagnóstico reciente de enfermedad grave, cambio en las expectativas de tratamiento o curación de una enfermedad conocida, empeoramiento de síntomas de una enfermedad o deterioro progresivo, cualquier acontecimiento vital que implique una modificación del proyecto o modelo de vida. Y tan importante es saber cuándo es propicio iniciar este proceso de paz, cuando no tenemos que hacerlo. ¿Cuándo nos aconseja iniciar este proceso? Pues cuando los pacientes tienen una negación diagnóstica o pronóstica, pacientes que tengan un alto nivel de angustia o alto impacto emocional por la propia situación de salud, aunque si esta se deriva de incertidumbre o de falta de control, a veces la paz puede ser beneficiosa, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Pacientes en contexto de riesgo vital, que estén en un servicio de urgencia o que están inestables clínicamente, no están aconsejados. Pacientes inmersos en pactos de silencio no resueltos, o en aquellos pacientes en los que se ha realizado lo que se llama una protección informativa o un privilegio terapéutico, en el sentido que pensamos que la información es más dañina que no informarle por diferentes motivos. Bien, la forma de iniciar la paz se puede hacer de una forma reactiva o proactiva. Si es reactiva, es siempre que la persona sana o enferma demande explícitamente abordar esta cuestión. En este sentido, tenemos que iniciar un proceso de paz. Pero también es importante que estemos atentos a las posibles demandas no verbales que nos dicen los pacientes. Cuando los pacientes en las consultas escuchamos llantos, suspiros, silencios prolongados, lenguaje verbal o no verbal, y unas demandas explícitas. El paciente nos dice preguntas repetidas sobre determinados temas. El paciente nos dice: no quiero sufrir más, no quiero que mi padre sufra más, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo van a ir las cosas? Si el tiempo que tiene que estar así, no quiero seguir viviendo, estoy cansada de todo esto. Todas estas demandas que se llaman implícitas, tendremos que convertirlas en explícitas para poder delimitar así el alcance y el contenido de la petición, ¿vale? Porque pueden estar pidiendo de una forma subliminar, digamos, la realización de paz o simplemente tener una conversación deliberativa con el profesional sanitario. Y también hay que tener especial cuidado cuando las demandas no provengan de los pacientes, sino de los propios familiares, porque pueden estar encubriendo de base un pacto de silencio. Y otra forma de iniciar la paz, la proactiva. En este caso, son los profesionales los que facilitan, digamos, a determinados pacientes la realización de este proceso. En este caso, pues serán personas afectadas de enfermedades crónicas con evolución tórpida de cualquier origen, ya neurodegenerativa, como es la esclerosis de tipo respiratorio, de tipo oncológico, renal crónico, cardiovasculares, personas que están en situación terminal, personas mayores de 75 años, con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, o aquellas que tengan alto riesgo de dependencia o de perder funciones superiores, personas con expresión reiterada de miedos y preocupaciones acerca de su futuro, muy controladoras o que manejan mal la incertidumbre. Bien. ¿Quién debe iniciar este proceso? Bien. El inicio del proceso de planificación anticipada corresponde al médico responsable, aunque puede participar cualquier profesional de medicina o enfermería, también psicólogo o trabajador social, siempre que atienda a la persona durante un tiempo significativo y que considere adecuado plantear esta cuestión y tenga capacidad para llevarla a cabo. Lo ideal es que sea el médico de familia, que conoce perfectamente al paciente en su familia, la enfermera que visita al paciente en su casa, la trabajadora social que ha evaluado los aspectos familiares, el especialista que hace años lleva a un paciente de enfermedad crónica, a veces en el hospital, o simplemente el equipo de la residencia donde vive el paciente. En cualquier caso, sea quien sea, lo importante es que tome conciencia de la relación de confianza tan necesaria y del compromiso personal que se va a establecer indispensablemente con el paciente para poder garantizar un proceso adecuado de planificación anticipada de decisiones. Y ante esto es importante que tengamos una salvedad. La actitud de los profesionales sanitarios a la hora de iniciar un proceso de PAP pueden ser de tres, digamos, de tres formas, por decirlo de alguna forma. Una actitud de rechazo, en la que el profesional piensa que no forma parte de nuestras obligaciones sanitarias, sino solamente lo científico-técnico, pero no este tipo de atención. Y en este caso, pues se bloquea bien con mensajes verbales o no verbales, o deriva al paciente. Y esto demuestra la mayoría de las veces sentimientos de inseguridad e impotencia. Otra actitud de los profesionales, la actitud pasiva, en la que el profesional sí piensa que podría formar parte de las obligaciones sanitarias, pero solo lo aborda si no tiene más remedio.
Y por último, la actitud proactiva, en la que sí que el profesional considera que este proceso integral de atención exige abordar esta cuestión y en este caso buscarán activamente el momento y el lugar adecuados para iniciar, digamos, este proceso de deliberación y de comunicación con el paciente y su familia. Esta es la actitud que podemos decir más correcta. Y en este sentido, podemos decir, tiene fundamento ético y jurídico perfectamente esta situación proactiva, en el sentido que el fin de la medicina no lo solo sin más curar. Los fines de la medicina, lo que dan sentido ético a la tarea como profesional sanitario, son 4. Uno, la prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y conservación de la salud. El segundo, el alivio del dolor y sufrimiento producido por las enfermedades. Tercero, la atención y curación de personas enfermas curables y el cuidado de las personas enfermas incurables. Y por último, la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de la muerte tranquila. Los procesos de planificación anticipada de decisiones son herramientas imprescindibles para poder llevar a cabo de forma activa estos fines que nos obligan éticamente como profesionales sanitarios. De ahí que la actitud proactiva es la más, digamos, razonable. Bien, ¿cómo llevar a cabo esta planificación anticipada? Bueno, pues la planificación anticipada es un proceso dinámico, evolutivo, que para que se realice de forma correcta requiere secuencialmente que se lleven a cabo estas 6 fases. Una primera fase de preparación, una segunda propuesta, una tercera de diálogo, cuarta de validación, quinta de registro y sexta de reevaluación. En la primera parte de preparación, antes de que el profesional que lidere la planificación haga la primera entrevista con la persona, es conveniente que revise su historia clínica y hable, si es necesario, con el resto de profesionales que intervienen en el plan de tratamiento para poder tener claro el estado de las enfermedades que tiene la persona, conocimiento actualizado de las posibles evoluciones, pronósticos y de las diferentes opciones de tratamiento. Y en este sentido, una vez que haya realizado esto, los aspectos a tener en cuenta en estas fases, identificar a la persona que se puede beneficiar y valorar su competencia, planificar cuál es el momento más adecuado y qué personas y profesionales pueden estar implicados, pueden participar en esta deliberación, reflexionar los aspectos más relevantes que tendrían que abordarse y establecer un plan, un guión básico con un cronograma. Y cuando tengamos existencia de la competencia o no de un paciente al que queremos realizar una planificación, tendremos que evaluar con instrumentos adecuados, medir esta competencia y saber si el paciente es capaz de comprender la información que le estamos dando, procesarla, saber las consecuencias de sus, tanto de las tomas de decisiones en sentido positivo como en sentido negativo, y también si tiene habilidad para comunicar estas decisiones de una forma coherente. En la fase 2, que es la de propuesta, es importante que tengamos en cuenta que la propuesta debe ser de lo más, con la mayor sensibilidad y tacto como sea posible, sin hacer sentir a la persona que está obligada y permitiendo que sea ella la quien promueva la aceptación del proceso y no sea la influencia del profesional. Los aspectos que hay que tener en cuenta en esta fase son la de explicar qué es una planificación, aclarar las dudas, respetar un no, porque podemos encontrarnos con que el paciente no quiera realizar en ese momento la planificación, no pasa nada, lo registramos la propuesta y le decimos que puede cambiar de momento en cualquier pensamiento en cualquier momento. Entregamos un documento informativo y damos tiempo para reflexionar, acordamos una fecha para el primer encuentro y consensuamos los detalles del mismo con su acompañante, revisamos documentos si lo tienen ya hecho, etcétera. La tercera fase para mí quizás es la más importante porque en ella es el diálogo que se establece con el paciente y con la familia que le acompaña, y en ella vamos explorando, intentando conocer qué sabe el paciente de la enfermedad, qué quiere saber de su evolución, qué le preocupa, sus miedos, sus dudas, quién le acompaña, le cuida, cuáles son sus necesidades, sus relaciones. En definitiva, lo que vamos estudiando es la historia de vida que a veces no conocemos, solamente conocemos la enfermedad propiamente dicha, pero no la historia, digamos, del paciente, ¿no? O cómo lo está viviendo el enfermo. A través de todos estos conocimientos sabemos que para él vivir con calidad y con dignidad. Y vamos conociendo sus valores, preferencias y creencias con objeto de poder después ayudarle a tomar decisiones importantes en las actuaciones sanitarias al final de la vida. En esta fase los aspectos que tenemos que explorar van a ser, podemos decir, en 3 etapas. La primera, el conocimiento y percepción de lo que tiene el paciente en la situación de enfermedad, los principales problemas de salud que padece, sus creencias respecto a estos problemas de salud y cuáles van a ser la duración de las mismas, las ideas sobre las consecuencias a corto y plazo que puede traer la enfermedad, sus creencias sobre la capacidad que puede de controlar o curarse un problema o qué dudas tiene en general sobre su enfermedad.
En una segunda fase, digamos, en una segunda etapa, podemos dar los valores y vivencias de la persona, en la que valoramos concretamente qué aspecto de su enfermedad o de la atención considera más importante, qué le preocupa, qué teme de su caso, de los escenarios sanitarios que pueden aparecer en su enfermedad, cuáles son los valores generales para él de la salud y la enfermedad, si tiene antecedentes de pérdida, de duelo o de afrontamiento de situaciones de alto impacto, y también las expectativas que tiene hacia los profesionales que te están atendiendo y las instituciones sanitarias. Y con todo este conocimiento que nos da el paciente, tanto de su enfermedad, el conocimiento de cómo vive en definitiva la enfermedad y cuáles van a ser sus vivencias, sus valores y sus deseos, podemos tener ya concretar decisiones respecto a las preferencias en cuanto al lugar de atención en función del estado evolutivo de la enfermedad, designar un representante, saber si podemos hacer, en qué momento podemos hacer limitación del esfuerzo terapéutico o la preferencia en cuanto al control de síntomas o simplemente aspectos relacionados con el ritual funerario. Bien, para todo esto, para el tercer, digamos, etapa, que para mí, digamos, que es la más importante, la del diálogo, es fundamental las habilidades de comunicación en estos procesos. Y las recomendaciones básicas sobre comunicación en este proceso de deliberación y de comunicación con el paciente, hay que elegir un buen momento, un buen lugar. Es importante las características y el entorno del lugar donde se llevan a cabo estas conversaciones. Tener claro el objetivo en función de las circunstancias de la persona. Adecuar el mensaje, porque cada persona es diferente y sus características y sus circunstancias son diferentes, pues tendremos que adecuar el mensaje. Manejar profesionalmente todos aquellos recursos de comunicación, incluido el lenguaje. Ausi, un segundito, por favor, porque es que se te ha ido el sonido. Espera un momentito, perdona. ¿Tienes posibilidad de activar Ausi? ¿Me estás escuchando? Ausi, ¿me estás escuchando? No. Ay, Dios mío, a ver. Ausi, ¿me escuchas? Es que te veo que sigues hablando. Te estoy escuchando. Ahora, es que se te había ido el sonido desde hace un rato. Perdón. ¿Vale? Entonces, vale. A ver, vuelve a poner la diapositiva por donde ibas. ¿Esta? Esta era. Sí. Nos hemos quedado aproximadamente en adecuar el mensaje. Vale, estupendo, vale. Lo pongo otra vez, ¿empezamos? Vamos, esta diapositiva. Sí, aquí. Perdona, disculpa. No te preocupes. Simplemente decir, para mí esta diapositiva es muy importante porque es la que no es tan importante a mí el contenido, sino la forma de comunicar con el paciente este diálogo, esta comunicación que tenemos para realizar la planificación. Y decíamos que es importante elegir el momento y el lugar, tener claro el objetivo, adecuar el mensaje porque cada persona es diferente y tiene características personales y circunstancias familiares y sociales diferentes. Manejar profesionalmente todos los recursos de comunicación, tanto el lenguaje verbal como no verbal, y algo que es muy importante es facilitar a la persona que verbalice, que ponga en palabras sus deseos, preferencias, miedos y valores, respetando siempre los silencios, porque esto a veces es difícil de conseguir. Permitir la expresión de emociones y dar tiempo para que procesen los mensajes y puedan emitir respuestas coherentes a sus deseos. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Isabel? Perfectamente, sí. Vale. Va perfecto. Seguimos. En la fase 4, ya vamos acabando, la fase 4 es la fase de la validación, en el sentido que tenemos que contrastar con la persona después de cada encuentro, de cada entrevista, que se ha entendido perfectamente todos aquellos importantes que ha querido reflejar y revisar conjuntamente en el registro que se hace en la historia clínica, que es coherente con lo que la persona ha querido expresar. Y en segundo lugar, también remarcar que la persona puede cambiar de opinión y que siempre prevalecerá lo que decida en última instancia. Es lo mismo que decíamos con las voluntades vitales, independientemente de lo que se haya dicho, decidido durante el proceso de planificación de voluntad. Lo último es lo que vale. Esta es la fase de validación, la fase de registro, que una vez que se han realizado todos los documentos, todo el estudio que se ha hecho del paciente y su familia, se puede registrar o bien en una declaración de voluntad vital anticipada, como un registro, digamos, legislativo, o bien, pero todo proceso no tiene por qué ir, independientemente de que desemboque o no en la voluntad vital anticipada, debe ser registrado en la historia de salud de la persona. Y para ello deberá de solicitarse su consentimiento verbal para poder registrar el proceso y compartirla con otros profesionales que la atienden o atenderán en el caso de que no puedan tener acceso a la historia clínica, como puede ser, por ejemplo, en una residencia de mayores, un centro de día, etc.
y entregaremos una copia también al paciente para que tenga constancia del trabajo que se ha realizado con él. Y ya por último, la fase de reevaluación. No olvidemos que la planificación es un proceso dinámico, evolutivo y que hay que siempre reevaluarlo. Se reevaluará cuando el paciente lo solicite, si hay cambios en la evolución clínica de cualquier tipo, nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, o cambia la persona representante, o si los profesionales lo consideran oportuno, o si cambia el profesional en un momento determinado, cuando transcurren los últimos meses de vida. Pero es que aunque no ocurra ninguna de las anteriores, se deberá siempre revisar el documento como mínimo cada 2 años para saber que el paciente no ha cambiado de opinión respecto a sus valores, preferencias, actuaciones sanitarias al final de la vida. Bien, bien. Recientemente se están utilizando unas cartas, se llaman las Go Wish Heart, con objeto de facilitar, digamos, la conversación con los pacientes acerca de sus valores y sus deseos en los momentos finales de la vida. Estas cartas son 35 cartas y cada una de ellas tienen aspectos importantes, tanto divididos en atención sanitaria, atención social y atención, digamos, emocional. Y lo que se le dice al paciente es que elijan las 10 cartas que para ellos consideren más importantes en la época final de su vida, ¿no? Y que digan las más importantes y las menos importantes. Este trabajo se puede hacer, se puede entregar las cartas bien de forma solitaria a cada persona de una forma única, se puede trabajar en pareja, se le dan 2 cartas, dos barajas de cartas a cada uno para que trabajen entre ellos y se pongan de acuerdo en el sentido que consideran para el representante si coinciden en los valores y deseos del paciente, o se puede hacer también en grupo si hay dificultad para elegir, digamos, o para trabajar con las cartas, ¿no? Bien, resumiendo, la planificación, que para mí es muy importante y en definitiva la realización de planificación para mí es una actitud ya también terapéutica, no solamente de planificar valores y deseos, sino que estamos haciendo también una terapia con el paciente. Es evaluar los puntos clave, evaluar la disponibilidad, iniciar una PAD, sensibilizar y motivar sobre su conveniencia, clarificar valores y preferencias, averiguando miedos, dudas, explorar preferencias y tomar decisiones clínicas concretas, sugerir la elección de un representante, introducir la conveniencia de cumplimentar y ayudar a la realización de una voluntad vital, impulsar el diálogo con la persona representante y seres queridos, registrar en historia de salud y revisar periódicamente junto con la persona, sabiendo que las decisiones pueden ser en cualquier momento modificables. Bien. Y para diferenciarlo, hemos dicho que tanto la voluntad vital anticipada como la planificación son ambos instrumentos que requieren ambas expresiones de la autonomía propia del paciente. Eso es muy importante, pero sin embargo, aunque tienen muchos puntos en común, también tienen algunos puntos de diferencia que me gustaría compartir. Entre ellas, quizás la más importante es que la voluntad vital anticipada es una herramienta legislativa, legal, y la planificación es un proceso dentro de un modelo de atención sanitaria. En cuanto a los autores, en la voluntad vital anticipada, el autor es propiamente el individuo, aunque sea con o sin asesoría, y la planificación no es solamente el individuo, sino la persona, más la familia, más los profesionales, más los sanitarios y los familiares, ¿no? En cuanto al registro de la voluntad vital anticipada, he puesto solamente las diferencias más importantes, es administrativo, el registro es primero autonómico y a su vez está conectado con un registro nacional, y la planificación anticipada, el registro está solamente en la historia clínica del paciente, ¿de acuerdo? Esos son, digamos, los puntos quizás más importantes que tengamos a la hora de diferenciar entre lo que es una voluntad vital anticipada y una planificación anticipada de decisiones. En definitiva, la planificación anticipada puede conllevar a la realización de voluntad vital anticipada, pero no siempre se hace de esa forma. Bien, y ahora vamos digamos, a trabajar muy brevemente un caso clínico como ejemplo de cómo se podría hacer un caso que nosotros llevamos en la unidad, de cómo se puede llevar a cabo una planificación anticipada de decisiones de una forma, como veréis, muy resumida. Se trata de una mujer de 64 años diagnosticada de ELA con afectación de segunda neuromotora a 2 niveles, cervical y lumbosacra, en seguimiento por la unidad multidisciplinar de ELA de nuestro Hospital Virgen de Rocío, casada, de profesión enfermera, que vive con su marido, un hijo y una cuidadora formal. Tenían apoyo económico y social bastante. En octubre del 2020 fue derivada al equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos por progresión de la enfermedad y la negación de la paciente para acudir al hospital. Había estado recientemente ingresada por un proceso neumónico y lo había pasado muy mal. No tenía en este momento realizada ni voluntad vital anticipada ni planificación anticipada de las decisiones. Bien, antes de realizar cualquier tipo de entrevista intentando realizar una planificación, necesitamos unos requisitos previos. Primero, que es valorar la capacidad de hecho del paciente para poder tomar decisiones coherentes. En este sentido, como hemos dicho antes, tenemos que saber
si entiende la información que se le está proporcionando, si interioriza adecuadamente dicha información o las posibles consecuencias de la misma, si hace un uso lógico de la información en el proceso de toma de decisiones y si logra tomar una decisión y comunicarla. Y también es importante que aseguremos que si detectamos incapacidad, esta no se debe a un déficit de información, a dificultades comunicativas o elementos culturales, con cuyo caso deben ser abordados de forma específica. Sabemos que tenemos ahora muchos lenguajes, hay gente que viene de fuera o simplemente una hipoacusia severa que hace que a veces sea dificultosa la comunicación con el paciente. Hay que asegurarse de que el paciente conoce y comprende bien el diagnóstico y el pronóstico y, si necesario, deben repetirse todos aquellos procesos de información ante cualquier duda. Deberán explorarse a fondo las motivaciones, deseos y los valores del paciente y discutir todas aquellas posibles opciones al final de la vida, incluyendo tratamientos posibles, alivio de síntomas y otras decisiones de cualquier índole, ya sean social, familiar y económica. Bien, aquí traigo lo que puede ser una posible entrevista que de inicio una planificación sacada, digamos, de la Guía de Planificación Anticipada de Decisiones como ejemplo de Pablo Simón Borda y colaboradores. Bien, el profesional llega a su domicilio, nos dice: hola María, me alegro de que estés en casa. He leído en tu historia que la neumonía que pasaste en el hospital fue grave y tuviste que estar conectada a la ventilación mecánica durante varios días, aunque al final ha ido todo bien y veo que puedes volver a respirar por ti sola. Sí, estoy contenta de estar en casa, pero han sido unos días muy duros. Tengo miedo de volver a tener problemas con la respiración y tener que volver al hospital. Las máquinas me agobian mucho. Entiendo, María. Tú sabes que tu enfermedad es grave, la evolución de la misma y de las fases por las que puede pasar. Creo que puede ser el momento de que pensemos en las medidas que quiere que se vayan tomando cuando vaya avanzando la enfermedad. Podemos ayudarte a decidir qué medidas quiere que te apliquemos y cuáles no. Sí, lo he intentado posponer por miedo, pero ya no lo podemos dejar más, ¿verdad? Efectivamente, podemos hablarlo durante algunos días, dejarlo por escrito en tu historia, y si luego no te apetece más, pues no tenemos que hablar de ello, lo que tú quieras y precises. De acuerdo, todo esto me resulta muy duro para mí y para mi familia. Lo entiendo, María. Creo que es importante que tu familia esté al corriente de tus decisiones. Si prefiere, podemos hablarlo primero a solas tú y yo y luego con ellos. O si cree que es mejor estar todos juntos desde el principio. Prefiero estar a solas con ustedes primero. Yo creo que ellos lo sepan todo, pero primero necesito tiempo con ustedes a solas y luego ya se lo decimos, porque me ayudará usted a hablar con ellos, ¿verdad? Por supuesto, María, no te preocupes. Le explicaremos juntos las decisiones que tomes cuando los veas convenientes. Me comentabas antes tus miedos con la ventilación mecánica. Me gustaría explicarte qué opciones podrías tener con esta medida. La verdad es que estoy un poco cansada de todo. Yo creo que lo voy entendiendo poco a poco y no hay mucho que hacer. De hecho, a veces, como ya os he dicho, he pensado que lo mejor sería acabar con todo esto de una vez. Como bien dices, la enfermedad no tiene cura, pero sí que podemos hacer todo lo posible para cuidarte y ayudarte a controlar el dolor y otros síntomas de la enfermedad, principalmente la disnea. Podemos tener en cuenta tus preferencias de iniciar o no determinados tratamientos y medidas. Y por eso me gustaría hablar de lo que te preocupa, lo que te da miedo respecto a los tratamientos, especialmente la ventilación mecánica. Me produce mucho agobio estar conectada a esa máquina y pensar que un día será para siempre me produce muchísima angustia. Y por otra parte, tengo miedo de que si no me vuelvo a conectar a esa máquina, mi marido lo pase realmente mal. Entiendo. Tenemos que tratar todo esto con tu marido e intentar cuidarlo a él también. Sé que esto también es muy duro para él. Lo que pretendemos es ayudarte tanto a ti como a él y a tu familia. Dice: pues sí, yo necesito eso para quedarme tranquila. Necesito saber que ellos me entienden y que aceptan al mismo tiempo las decisiones que yo tome. Se lo agradezco mucho. La verdad es que esto me ayuda mucho y me tranquiliza. Bien, entonces las siguientes visitas me gustaría seguir hablando contigo de todo esto. De todas maneras, podemos elaborar un plan de actuación sobre lo que desees y que te ayudará tanto a ti como a tu familia. Bien, esto es el inicio de lo que puede ser la introducción de la necesidad de establecer una planificación anticipada y después, digamos, tenemos 3 fases de contenido, de información que tenemos que ir elaborando con la paciente, ¿no? Una primera fase tenemos que explorar qué información y qué valores tiene acerca de su enfermedad, qué sabe, qué quiere saber sobre la misma, qué es lo que significa para ella dar sentido a su vida con la enfermedad y a partir de dónde su vida empezaría a dejar de tener sentido, quién considera que es la persona más cercana para poder delegar la toma de decisiones. Ya en una segunda fase empezamos a compartir decisiones objetivas, como por ejemplo en este caso, si conocía o le han explicado la opción de implantación de la gastrotomía, para cuando tenga una disfagia, que es normal en la ELA, cuando se aparecen alteraciones respiratorias, si el neumólogo le ha planteado iniciar la ventilación mecánica no invasiva, qué significa para ella, qué considera que le puede aportar, si contempla la posibilidad de vivir con una ventilación invasiva a través de una tracotomía, si hubiese alguna complicación con la no invasiva,
Y por último, la tercera fase, pues si la situación clínica empeora, ¿dónde le gustaría ser atendido? ¿En qué momento considera que se pueden retirar los tratamientos instaurados, como puede ser ventilaciones mecánicas? ¿O en qué caso de que en caso de que la sintomatología no se controle con los tratamientos instaurados, sí le gustaría, aceptaría que iniciáramos una sedación paliativa? Eso es lo que vamos desgranando poco a poco con las diferentes entrevistas. Esto no es una entrevista, sino son varias, dependiendo de la capacidad que tenga la paciente, y poco a poco se va sacando, digamos, toda esta cantidad de información tan válida para establecer después cuáles van a ser nuestros valores al final de la vida. Después de todo esto, las decisiones compartidas con María fueron las siguientes. No quería ingresar en el hospital, salvo para pruebas concretas que no se podían realizar en domicilio. Rechaza la colocación de sonda nasogástrica para alimentación e implantación de gastrotomía. Rechaza ventilación invasiva a través de traqueostomía, aunque no la ventilación mecánica no invasiva. Si la situación clínica empeorase, le gustaría ser atendido en domicilio, salvo que mi familia se encuentre muy desbordada por la situación, en cuyo caso aceptaría que me ingresaran, a ser posible, a habitación individual. Y si la sintomatología no se puede controlar con los tratamientos instaurados, acepta el inicio de una sedación paliativa. Bien, a los 6 meses de la primera visita, la situación de María era de una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, una pérdida de la capacidad de bipedestación, las transferencias eran congruas, no podía voltearse en la cama, tiene una hipofonía clara, aunque no trastornos de comunicación. No hay una disfagia clara, pero sí que tenía dificultad para tragar determinadas texturas y una dependencia importante 24 horas del respirador con mascarilla oronasal por la noche y nasal durante el día. En este momento expresa y reitera sus deseos reflejados previamente en la planificación anticipada de decisiones realizadas con anterioridad. No quiere ingresar, no quiere gastrotomía ni traqueostomía. Presenta un buen afrontamiento de final de vida al comprobar que se respetan sus deseos después de varias entrevistas con ella, sola al principio y posteriormente con su familia. Al principio su esposo mostró un cierto rechazo a no implementar ciertas medidas, pero poco a poco fue aceptando la decisión de María, acompañándola en todo el proceso hasta el final. Y en agosto del 2021, fallece rodeada de toda su familia en el domicilio que ella había elegido. Se había ido a la playa porque quería estar con la naturaleza, tras la aplicación de una sedación paliativa con su consentimiento. Bien, pues de todo esto, el resumen que hacemos es que tenemos que hablar, escuchar, comunicar, facilitar, empatizar y compartir con nuestros pacientes, con sus seres queridos y con los demás profesionales. Y que esto es lo que se llama planificación anticipada de decisiones, especialmente al final de la vida. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Auxi. He traído al final de la diapositiva, pues alguna bibliografía que me parece muy interesante, pues son muy ricas para la hora de facilitar, digamos, guías para realizar tanto la planificación anticipada como la voluntad vital anticipada, ¿eh? Y entonces me parece que son interesantes para que la tengáis en cuenta. Y ya está, voy a acabar la presentación. Y bueno, pues perdonad la hora, yo creo que me he pasado un poquitín. No te preocupes, tienes que dejar de compartir la pantalla. Ya la he dejado. Ah, No, perdón. no, porque Ya, aparece compartir. ya. Vale, ahora. Muchísimas gracias, Auxi. Súper interesante, ¿no? Súper completa, muchísima información, creo yo. O sea, que cuesta digerir, o sea, es como para volverla a escuchar despacio, pararse en los conceptos, ¿no? No, todavía no ha escrito nadie ninguna pregunta. Los que queráis ahora mismo preguntar, tenéis abierto el chat. Yo, a lo largo de la charla, se me ocurrían dos, ¿vale? Se me ocurrían muchas, pero dos así que se me han quedado un poco en duda y que te lanzo, ¿vale? Sí. Cuando has explicado la diferencia entre voluntades anticipadas y la paz, ¿no? Una de las cosas que has dicho es que mientras que el documento de voluntades anticipadas se inscribe, la paz solamente está en la historia clínica del paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en España, que no se comparten las historias clínicas entre comunidades autónomas, mientras que la voluntad anticipada entiendo que si pasas un episodio de ingreso en Madrid siendo de Sevilla, ¿no? Se puede acceder. En el caso de que hubieras otorgado una paz, no se podría, ¿no? ¿Qué ocurre con este tipo de casos? No sé si habéis tenido alguna vez alguno. Y la otra pregunta que te quería hacer, o sea, y si desde ese punto de vista tener una paz es recomendable también para solventar este tipo de situaciones, a lo mejor tener el documento de voluntades anticipadas, ¿no? Por esto del alcance territorial, por ejemplo, ¿no? Esa era una. Y la segunda que has explicado de la paz, que me ha parecido súper interesante,
que tiene un alcance terapéutico, ¿no? Y casi que es un proceso terapéutico, ¿no? Que hay que abrir un diálogo y todo eso. Y la pregunta era si crees que el propio abordaje de hacer una paz ayuda realmente a las personas a afrontar mejor su situación. Sí, mira, yo estoy convencida de que la planificación, que es una cosa que es verdad que se va promocionando, digamos, en atención sanitaria durante mucho tiempo, pero todavía no acabamos, ¿no? Quizás porque tenemos muchas dificultades, no he puesto bueno, tenía otras diapositivas preparadas de las dificultades que tenemos los profesionales para realizar tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes y los familiares. Hay muchas dificultades por miedo, por tiempo, no tenemos tiempo. Bueno, podemos establecer una lista de dificultades para realizar una plan. Pero una cosa es la dificultad y otra cosa que para mí es una herramienta muy rica para poder conectar con el paciente en su historia, porque muchas veces nos dedicamos solamente a saber lo que es la enfermedad, el tiempo, el diagnóstico, cómo va ahí, pero no sabemos más allá, no hacemos una valoración integral de la historia de la biografía de esa persona que es la que nos interesa, la biografía y la patografía, para saber exactamente cómo está viviendo esa enfermedad. Y eso es lo más rico, porque de esa deliberación, de ese diálogo, es como tú realmente vas a hacer una actitud terapéutica con él porque vas a acompañarle en ese proceso de enfermedad. Por eso para mí la planificación es tan rica, porque para mí, aparte de que se escriba la historia clínica, los deseos, que son muy importantes, ya vas haciendo un trabajo terapéutico en la medida que vas entrando en su casa, vas conociendo sus deseos, lo que quiere y lo que no quiere. Para mí eso es fundamental. ¿Qué problema tiene la planificación? Como tú bien dices, la planificación son muchas entrevistas que tú haces con el paciente y solamente se pueden dejar reflejada en este momento la historia clínica del paciente, que también hay una historia de salud única, que a nivel de la comunidad, evidentemente sí que se puede, lo podemos ver todos los profesionales que estamos en la misma comunidad. Fuera de la comunidad, no. ¿eh? Mientras que la voluntad vital anticipada, al ser un registro legal que pasa a un documento nacional de instrucciones previas, todo paciente que salga de nuestra comunidad y que en Barcelona le dé cualquier cuestión, pues evidentemente puede acceder. En cualquier comunidad podemos acceder a la voluntad vital. A la historia de salud no, como no sea que tenga un registro notarial, que eso es otra de las cuestiones que no le he comentado, porque la voluntad vital puede ser o bien el documento legal, que viene en la página de la consejería y se descarga, o bien un registro notarial, o bien un registro por 3 testigos firmados que no tengan relación con el paciente y que avalen determinadas circunstancias de atención sanitaria al final de la vida. También es válido, a nivel legal en cualquier sitio, en cualquier comunidad. Pero la riqueza que tiene la historia clínica, lo que se va poniendo y lo que va cambiando a medida que el paciente va procesando o va cambiando de opinión, eso no hay forma, como no sea que esté reflejado en una voluntad vital anticipada o un documento notarial que la avale. No hay otra forma. Muy bien, Esa muchas es gracias, Ausi. la Muchas gracias. diferencia fundamental. Mira, hay una pregunta de Paloma. Dice que has indicado que en alguno de los dos procesos, creo que ha sido en La Paz, se implica a los familiares, ¿no? No solamente es la persona, sino los familiares. Entonces, Paloma pregunta hasta qué punto se tiene en cuenta a los familiares en caso de no estar de acuerdo con las decisiones de la persona que realiza la voluntad anticipada, ¿no? Dice que entiende que la última palabra la tiene la persona, como es lógico, pero entonces, ¿qué papel se le da a la familia y cómo? Bueno, evidentemente si el paciente es capaz para tomar decisiones, el que prima es el paciente. Otra cosa que no sea competente y entonces la familia pues, puede apoyar, que en este caso es diferente. Pero si el paciente, entonces en este caso lo que hay que hacer es reunir precisamente a los familiares para que comprendan. Porque una de las cosas que me producía, como por ejemplo en el caso de María, nuestra enferma, lo que la angustiaba realmente a ella no era al final que lo sabía, sino que su esposo no aceptara el final de vida y no aceptara el no ponerse una gastrotomía. Entonces, ese trabajo con la familia de hacer entender los deseos del paciente, eso es en ese consiste también. A la medida que vayamos explicando y una vez y otra y vayamos intentando ponernos en la piel del paciente, a lo mejor somos capaces de que los familiares cambien un poco de opinión y si no hay que respetarlo. Pero el trabajo conjunto el más rico y el que puede, evidentemente, salir, digamos, la parte más positiva de esta reunión. Si la dejamos fuera de la familiar, evidentemente no tiene tampoco mucho sentido porque el paciente sufre por sus familiares. No olvidemos que el paciente sufre por sí, pero muchas veces sufre más por los familiares, por lo que están pasando los familiares o por lo que van a pasar después de muertos, que realmente por la enfermedad en sí. Muy bien, Ausi. Pues no hay más preguntas. De momento
Ah, sí, mira, vamos a ver. Ah, no, lo que ha dado es Paloma, las gracias por la respuesta, que ha sido Pues amplia. nada, pues Muy bien, nada. pues no hay más preguntas, Ausi. Nada. Yo creo que es muy interesante todo. Creo que ampliaremos. Has dicho que te has dejado cosas en el tintero, porque bueno, Sí, el taller tenía eso el objetivo y seguro que hay muchos más aspectos y a lo mejor podemos profundizar también en esa manera de otorgarlo, ver otro tipo de casos, ¿no? Casos más es. complejos y este tipo porque es muy interesante, muy necesario. Yo creo que hoy hemos aprendido todos muchísimo. Ha sido muy interesante, muy completo, de verdad, Usi. Muchísimas gracias y Pues yo muchísimas gracias a agradezco, todos. espero que haya sido de utilidad. Esto es complejo, es verdad que no he metido un poco, la situación es compleja porque tampoco entonces era el motivo, pero esto trae, a veces de representante, trae muchas discusiones y muchas. Pero bueno, quedarse con la posibilidad de que se pueda hacer en nuestros pacientes, nuestros familiares, una planificación que es muy rica, de verdad, que da muchísima satisfacción al profesional por cómo entra, ¿no?, en la familia a trabajar la enfermedad y lo que supone la enfermedad en el paciente y en toda la familia. No olvidemos que la enfermedad no es exclusivamente el paciente, sino que entra en la casa entera y que afecta a todos los miembros de esa casa y a todos los amigos, afecta mucho más. Entonces, en el momento que trabajamos con toda esa gente y la ponemos en orden para que ayude y acompañe, de una riqueza extrema. Y esa posibilidad la tenemos, ¿vale? Solamente hay que ponerla en práctica. Muy bien. Muchas gracias, Ausi. Pues Pues nada, bueno, gracias a ustedes gracias a todos. y hasta otro día, ¿vale? Gracias, Ausi. Gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo taller. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta ahora.